Alumnos, bueno, este video está relacionado con la inmigración durante los años del modelo agroexportador y el objetivo es explicar todos los cambios que se fueron generando en nuestro país a partir de la inmigración masiva europea. Durante los años del modelo agroexportador se sabe que necesitábamos inmigrantes para obtener mano de obra, sobre todo para el campo, pero no solamente para eso, digamos, o mejor dicho, no solamente en eso es que los inmigrantes se caracterizaron al llegar a nuestro país. Muchos de estos inmigrantes también cuando llegaban a nuestro país impulsaron acá el desarrollo de algunas ideologías que habían experimentado, que habían conocido en Europa y al llegar a nuestro país decidieron impulsarlas. ¿Qué significa esto? Que junto con la llegada de los inmigrantes no solamente vinieron personas que tenían un afán de conseguir trabajo, de progresar o de prosperar económicamente, sino que dentro de la inmigración podemos integrar también la llegada de nuevas ideologías. Ideologías políticas, por ejemplo, que hasta ese momento en nuestro país no se conocían, que no existían y que gracias a la llegada de los inmigrantes comienzan a difundirse en nuestro país. Podemos catalogar tres grandes ideologías que fueron traídas por los inmigrantes durante los años del modelo agroexportador. Estas ideologías son el sindicalismo, el socialismo y el anarquismo. Vamos a arrancar por esta última. El anarquismo era una corriente, una nueva corriente que se estaba proliferando en Europa de aquellos años, sobre todo en algunos países como en España, como en Italia, era fuerte el anarquismo y como su nombre lo dice, los seguidores de esta corriente lo que proponían era un sistema sin instituciones. Ellos argumentaban que los países sin este tipo de instituciones iban a terminar funcionando mejor. Entonces pretendían un país sin gobierno, sin instituciones educativas, sin instituciones religiosas. Y vamos a ver que los anarquistas, que en la práctica sabemos que era algo totalmente imposible, proponían este tipo de sociedad sin instituciones. Sobre todo cuando llegaron acá al ver en los años de las presidencias conservadoras que el Estado estaba controlado por esta élite, por esta clase alta, que gracias al fraude y a la corrupción manipulaba la situación a su beneficio. Lo que hacía eran generar, digamos, estos miembros de estas agrupaciones anarquistas, generar atentados, iniciar atentados contra políticos, contra personalidades, digamos, del gobierno, con el objetivo de ir generando un caos, de ir generando, digamos, una conflictividad social con el propósito de en algún momento poder realizar un levantamiento y, bueno, derrocar al gobierno. Podemos decir que querían sacar al gobierno, pero no para instalarse ellos, sino para que no haya gobierno, para que reinara una anarquía. Eso era lo que proponían los miembros de esta corriente, de la corriente anarquista. Con los años el anarquismo fue perdiendo cada vez más protagonismo y podemos decir que ya para los años 1930 prácticamente esta corriente, un movimiento anarquista en Argentina, ya estaba prácticamente diluyéndose. Otro gran movimiento que surge con la llegada de los inmigrantes acá es el socialismo. Recuerden que el socialismo era, bueno, la aplicación de las ideas de Carlos Marx, estas ideas que proponían un Estado que lo controlara todo, que sea el dueño de los medios de producción, que regulara la producción, que administrara los servicios del Estado, todas las industrias, y que de esa manera no haya propiedad privada de medios de producción y que todos los empleados, todos los operarios pasaban a ser empleados del Estado. Acá con algunas modificaciones vamos a ver que la corriente socialista terminó mutando y derivando en la formación de un partido político que representaba más bien a las clases bajas, a estos recién llegados inmigrantes, y entonces esta ideología socialista, iniciada bajo las ideas de Marx,
que proponían una sociedad igualitaria donde solo existiera una única clase social única, que era la clase obrera. Bueno, acá terminó mutando y derivando en la formación de un partido político que tomó el mismo nombre, Partido Socialista, bajo la creación de Juan B. Justo. Juan B. Justo creó este partido en el año 1896 y a partir de ahí trataron de impulsar siempre que tuvieron, digamos, un lugar en el Congreso, en el Senado, una serie de medidas que sean para el beneficio de las clases más bajas, como por ejemplo proponer el tema de los derechos laborales, proponer el voto femenino, cosa que al ser siempre la mayoría conservadora en el Congreso, no le terminaron dando en realidad, digamos, el apoyo que realmente necesitaban, y muchos de estos proyectos nunca se cumplieron en esos años y sí se terminan cumpliendo muchos años después cuando son reflotados por el peronismo cuando Perón llega al poder. Vamos a ver entonces que de esa manera el socialismo hoy por hoy sigue siendo, el Partido Socialista sigue existiendo en nuestro país, pero ya no con la vigencia o con la importancia que había tenido acá en nuestro país entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la otra gran corriente que llega junto con la inmigración es el sindicalismo. Muchos inmigrantes que llegan a nuestro país eran inmigrantes que provenían de zonas industriales, si bien no eran la gran mayoría de los inmigrantes, porque la gran mayoría venían de las zonas rurales. Vamos a ver que también llegaron a venir algunos inmigrantes alemanes, italianos, alemanes, ingleses, franceses, o sea, provenientes de las zonas industriales de Europa. En estas zonas vamos a ver que, sobre todo en Inglaterra, ya estaba proliferando durante principios inclusive del siglo XIX la formación de sindicatos. Estos sindicatos lo que hacían eran ser agrupaciones que representaban a los obreros frente a lo que eran los abusos del sector patronal, de los jefes, de los dueños de las fábricas, de la burguesía industrial en general. De esta manera comenzaron a crear una serie de, digamos, de gremios o de sindicatos que representaban a cada rama de la actividad. Entonces ahí es donde aparece el sindicato, por ejemplo, de los obreros ferroviarios, de los metalúrgicos, de los empleados gráficos, y de esa manera representaban a un sector determinado de una rama de una actividad económica. El objetivo era luchar por los derechos laborales de los empleados de esa rama, luchar para que se puedan obtener estos derechos, por ejemplo, reducción de la jornada laboral, indemnizaciones en caso de que los despidieran, poder tener una obra social, bueno, ese tipo de aspectos que hoy por hoy lo conocemos como los derechos laborales son lo que van a tratar de ir consiguiendo estas agrupaciones sindicales. A las agrupaciones sindicales, tal vez de las tres grandes ideologías que vinieron con los inmigrantes, es la que mucho más proliferó. Hoy por hoy cada rama de actividad tiene su propio sindicato, inclusive pueden llegar a tener varios, por ejemplo en el caso de los docentes, que hay varios sindicatos, y el objetivo es luchar por que se cumplan los derechos laborales de esa rama, de ese sector que trabaja de esa determinada actividad. Vamos a ver que, por supuesto, que de todas estas ideologías traídas por los inmigrantes es la que, bueno, en la actualidad sigue teniendo mucha más vigencia que las otras dos que mencionamos anteriormente.